La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Qué tal, Javier Pera? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días a todos. Muy bien. Bueno, pues hay que dar la enhorabuena, ¿no? Cuando supuesto. corresponde hay que darla. El hombre del día. Pera Estupiñán, premio del CSIC y la Fundación BBVA de Comunicación Científica, junto con el biólogo Luis Montoliu, por una trayectoria prolongada y sobresaliente, introduciendo nuevas formas de llevar la ciencia a todos los públicos a través de distintos canales y medios, televisión, radio y libros, manteniendo siempre el rigor y con un alto impacto. Pera. Eso Pues- de trayectoria prolongada empieza ya a sonar Sí. un poco raro. Se empieza ¿no? por los premios, Sí. se sigue con los homenajes y se acaba con los funerales. Y Pero pasa- bueno, yo creo que en mi caso todavía queda bastante ciencia por contar, espero. No, me hace mucha ilusión, gracias por citarlo. Y sí, yo creo que la trayectoria es verdad que ha sido constante, continua. Yo creo que el gran premio ha sido vivir solo de la comunicación científica durante 20 y pico años como autónomo. Eso no es un premio, eso es un logro. Esto es un logro. Cuando hablo con compañeros, dicen, ¿tú cómo lo has hecho esto? ¿No? Pero, y después, hombre, el Cazador de Cerebros tiene un peso importante y el A Vivir también. O sea, de alguna forma, cuando hablas con la gente del CSIC, de la Fundación BBVA que ha estado detrás, pues esto que estamos haciendo aquí también ha tenido un peso importante. Hombre. Luis Montoliu lo ha ganado en la categoría de científico en activo divulgador y yo en la categoría de periodismo científico profesional, y la verdad es que sí, estoy muy contento. Bueno, y nosotros también, por la parte que nos va a tocar. Hombre, ¿No? Porque aquí sí, tiene que haber, digamos no voy a que decir cuánto es, pero se puede consultar, pero es una... bueno, es una cantidad que permite invitar bien Exacto, a los exacto. amigos. Permite Sí, seguir... una buena fiesta. Permite divulgar, ¿no? Divulgar alegría. Y... Sí. No, Pero algo parar. haremos. Ya. Oye, vamos a ver, Javier, tú la semana pasada publicaste un artículo en El País, del que además hablamos aquí, en el que explicabas en términos científicos, hacías ahí una disertación y una comparación con pececitos y tal, llegabas a la conclusión de que era obvio que Pedro Sánchez pasaba por una depresión profunda y que iba a dimitir el lunes. Sí. Sí, muchas gracias por traer esto a colación también. Bueno, después de lo del premio... Sí, es verdad, el contraste es feo, sí. Pero efectivamente metí la pata hasta las trancas ¿Vale? al decir que Pedro Sánchez iba a dimitir el lunes pasado, cosa que no hizo, como sabemos. Y bueno, es bueno reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Podría añadir que equivocarme es mi hábitat natural. O sea, yo nado por el error como un pez en el agua. Bueno, igual también son mutaciones adaptativas como las que en algún momento... Las tengo todas.
Y nada, pues no tengo nada más que decir. Eso es todo. Yo pensaba que ibas a decir, no, pero si es que estuviera sido así, yo habría tenido razón. Eso queda muy feo. Me he metido la pata. Queda muy feo, ya está, simplemente. Pero entonces, claro, el error, ¿cuál fue? Pensar que pasaba por una depresión profunda, que de hecho hoy en una entrevista con El País dice que su problema no es un problema de salud mental, es un problema de salud democrática. Sí, yo pensé que tenía una depresión, sí. Y de hecho sigo pensándolo. Pero mi error fue concluir que iba a dimitir por esa razón, ¿no? Cosa que no hizo. Luis Miller es doctor en Sociología, investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y recurrimos a él siempre que queremos traducir la realidad en porcentajes y probabilidades. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Por qué se equivocó Javier, Luis? Bueno, yo creo que los humanos, cuando decidimos de forma nosotros solos, sin ningún tipo de ayuda, y pues tenemos sesgos, ¿no? Como veíamos en el programa hace algunos meses, ¿no? Y yo creo que ahí pues probablemente Javier se dejó llevar por algún sesgo, alguna intuición que le hacía pensar que eso iba a ocurrir, pero no había datos que dijeran que podía pasar una cosa a la otra. Sí, hay el sesgo, Javier, hay el sesgo. La vida es sesgo, ya lo dijo Calderón. Oye, no queremos, Luis, abrir un cisma entre la genética y la sociología, pero ¿qué tendría que decir un sociólogo como tú sobre la teoría biologicista de Javier para predecir el futuro? Bueno, como decían los sociólogos históricos, pues eso sería determinismo, ¿no? Determinismo biológico, que no puede explicar lo social, ¿no? Donde está, desde luego, el libre albedrío, sobre todo cuando estamos hablando de la decisión de una sola persona, ¿no? Otra cosa distinta es cuando intentamos predecir el comportamiento de las masas, por así decirlo, o de grupos, ¿no? Eso es más fácil, curiosamente, que predecir el comportamiento de una sola persona. Como la temperatura, ¿no? Es muy difícil saber dónde está cada molécula en un vaso de agua, pero es muy fácil saber cuántos se están moviendo todas en promedio, ¿no? Que es la temperatura. Efectivamente. Pero tú, Luis, en una situación así, yo creo que todos nos guiábamos por intuiciones. Pensábamos una cosa, pensábamos una otra. Tú, como sociólogo, has dicho antes, no había datos, pero ¿tú analizabas algún dato para intentar ser objetivo y creer que iba a pasar de una manera más rigurosa? Bueno, hay dos. Bueno, primero, yo soy de un tipo de sociólogo que siempre intenta mirar no tanto las opiniones como los intereses, ¿no? Y entonces uno siempre intenta pensar qué es lo que le conviene a cada uno, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, había algunos datos y por ejemplo, el Kiko Llaneras del País lanzó lo que se llama un mercado de predicción. Y un mercado de predicción pues funciona exactamente igual que los mercados de apuestas, ¿no? Y eso suelen acertar bastante. Aciertan elecciones, aciertan, por supuesto, apuestas deportivas, aciertan de todo, ¿no? Y en el mercado que lanzó Kiko con varios cientos de participantes, la probabilidad que tenía de dimitir el presidente era el 17%, con lo cual, pues la verdad es que teníamos, o sea, que cuando había cientos de personas pensando cada una cosa distinta, pero agregándola en un mercado de predicciones, pues la predicción no estaba mal, ¿eh? Claro, entonces un mercado de predicción, ¿cómo funciona? Sumando todos los sesgos. Pues un mercado, efectivamente, eliminando los sesgos, ¿no? Y sobre todo funciona de una forma muy eliminando, ¿no? Es incluyéndolos todos de manera que unos se compensen a otros. Claro. Pero efectivamente. Como dicen los físicos, dos errores nunca se compensan. No, pero en este caso cada uno lo suyo, ¿eh? Efectivamente. Primero que cada uno tiene el suyo y segundo que en todos los mercados de predicción pues siempre hay gente que puede tener información o intuiciones mejor informadas, ¿no? Y entonces de esa forma se puede agregar mucha más información. La idea no es tanto cancelar los sesgos como agregar mucha información y de esa forma poder llegar a algo que se acerca más a la realidad. Hay una idea que es el concepto de la inteligencia colectiva, ¿no? Hay que asumir que la suma de muchas inteligencias individuales es siempre más certera que la de un solo individuo, Javier San Pedro, o sea quien sea. Lo has dejado paralizado.
Se ha cortado la comunicación. Se ha desmayado. Ahora te escuchamos, ahora. Efectivamente. No, sí, la información, la inteligencia colectiva funciona no porque exista una mente colectiva, sino porque efectivamente agregamos información y se compensan algunos de estos sesgos. Por tanto, yo creo que muchas veces es interesante dejarnos llevar por esas fuentes de información donde agregamos, bien sean las opiniones en encuestas o bien sea directamente el comportamiento de la gente apostando o prediciendo lo que va a pasar. Entonces, yo creo que esa sí que suele ser una fuente de información que nos da pistas. Estoy pensando que en esto del mercado de predicciones, entonces, Luis, en unas elecciones generales, por ejemplo, la pregunta de las encuestas no debería ser ¿a quién va a votar a usted, sino ¿quién cree usted que va a ganar? Bueno, esto es lo que ya se hace, pero además en Estados Unidos hubo algunos casos muy famosos, por ejemplo la victoria del Donald Trump y demás, en cuanto a mercados de predicción, mercados de verdad, o sea, donde la gente apostaba y obtenía una rentabilidad si ganaba el que ellos habían predicho, ¿no? Entonces esto desde hace tiempo se está haciendo, incluso en España, en cada elección ya hay una persona, Alberto López, que suele lanzar un mercado de predicción y podemos ver tanto la predicción de quién va a gobernar, quién va a ganar, cuál van a ser las coaliciones. O sea, uno puede hacer mercado de predicción sobre cualquier cosa. Eso que decía Javier me recuerda a lo que decía Keynes, John Maynard Keynes, el economista, sobre la bolsa, donde la gente no apuesta a la empresa que cree que es mejor, sino a la que cree que va a ganar más, ¿no? Que es una especie de predicción autocumplida en muchos casos también. Sí, efectivamente. De hecho, está basado, muchos de estos mercados de predicción precisamente están basados en esa metáfora de Keynes. Luis Miller, doctor en Sociología e investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Te volveremos a llamar cuando Javier Opera se equivoquen o con cualquier otra cosa. No, ya te llamo yo antes de publicarla. Gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Oye, hablando de predicciones, alguien que intenta imaginar el futuro, el historiador holandés Rutger Bregman, cuenta en El País, creo que en la edición de hoy, lo habréis leído, tu concierto, ¿no? Bueno, cuenta que los historiadores del futuro, cuando nos analicen y digan, vamos a ver esta gente del siglo XX y del principio del siglo XXI, a ver cómo eran estos hombrecillos, se llevarán las manos a la cabeza porque comprobarán que consumíamos un producto que contiene arsénico, cianuro e isótopos radiactivos, que vendíamos legalmente ese producto en los estancos y en los supermercados, lo llamábamos tabaco y sabíamos que nos mataba, pero aún así seguíamos con ello. Sí, es un buen punto de vista, ¿no? El historiador del futuro. Con el tabaco a muerte, yo quiero insistir en ello, pese a ser fumador. Con el tabaco a muerte, es decir, contra el tabaco a muerte. Contra el tabaco a muerte, sí. Bueno, pero se puede decir, ¿no? Con el tabaco a muerte, o, no sé. Con el tabaco a muerte parece que es parece que a muerte con el tabaco dame más. Que te vas a morir. Bueno, de hecho, igual no es la expresión correcta. Pero... No, yo creo que... Bueno, da igual. Entonces, Pobre Javier, le estamos en contra del tabaco, somos beligerantes. Y me ha hecho mucha gracia el artículo que al final dice, después de haberse despachado a gusto contra la industria del tabaco sobre todo, dice al final, quizá se haya dado cuenta de que se había pasado. Dice, a mí, hombre, me parece bien que uno se plante una planta de tabaco en su jardín y se la fume. Pero es lo que no quiere es que exista la industria tabacalera, ¿no? Y bueno, los datos que ofrece son bien conocidos, ¿no? Fumar es una catástrofe para la salud. Él pone, creo que hace la comparación, el artículo es demoledor, hace la comparación de que es un Boeing 737 que se estrella cada 30 segundos, ¿sabes? Y la gente le dice, se ha estrellado otro, pues no pasa nada, se ha estrellado otro, pues no pasa nada. Sí. Pues esto que hace el tabaco... y incide mucho en esta parte de la industria que ya es conocido, pero no está de más recordarlo, porque ahora con el contexto de cambio climático también pasa, de lobbies que, sabiendo en ese caso que teniendo datos más que suficientes de que el tabaco era muy perjudicial,
continuaban financiando estudios que sembraban la duda. Para hacerlo más adictivo. No solo eso, sino para negar la evidencia de que... negar la evidencia, sí. Hay un momento donde es innegable, pero en los años 60... Desde los 50, sí. 50, 60... Philip Morris en particular hizo grandes esfuerzos de investigación para negar la evidencia. Sí. Bueno, te ha llamado la atención también, Javier, y ya dejamos de meternos contigo, te ha llamado la atención esta semana la noticia del orangután que se ha curado a sí mismo, teóricamente, una herida que tenía, usando una planta medicinal. Sería el primer animal salvaje al que se le ve hacer algo así, que es utilizar un recurso contra un problema. Los investigadores hablan de que podría ser un caso de innovación individual. Pero tú tienes otra teoría, claro. No es que tenga otra, sino que no estoy convencido de que la interpretación favorita de los autores, que sea hemos descubierto al Einstein de los orangutanes de repente en Sumatra, ¿no? La cosa es que este orangután, que se llama Racus, que significa glotón, se metió en una pelea, salió escaldado, le atizaron en toda la cara y tenía una herida muy fea debajo del ojo. Y los observadores, que llevan 20 años observando a estos orangutanes de Sumatra, vieron que arrancaba unas hojas de una liana, una que se llama Fibraurea tinctoria. Es una liana, estas trepadoras que trepan por los troncos de los árboles. Las masticó y se las puso como si fuera un emplasto en la herida debajo del ojo. Además lo hizo repetidamente hasta cubrir bien toda la herida, que era un poco grande. O sea que no parece un comportamiento casual. Y también, pues bueno, los científicos han comprobado, visto lo visto, que esta planta, que de hecho se usa en las sociedades humanas, en la medicina alternativa, tiene productos tiene compuestos que están descritos como antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos, antibacterianos, tienen este tipo de propiedades. Y claro, esto no. La pregunta es, yo en cuanto lo vi pensé que esto era un caso de transmisión cultural. Porque ellos han visto a alguien. Han visto a alguien o a otro orangután hacerlo, ¿no? Porque sabemos que hay casos de transmisión cultural en orangutanes. Ellos usan algunas pequeñas herramientas como palitos para a lo mejor sacar insectos de un agujero de un árbol. Y hay varias formas de hacer esto y distintas poblaciones de orangutanes lo hacen de distinta manera. Lo cual es una evidencia muy, muy elocuente de que se ha transmitido culturalmente cada forma de usar el palito. Pero lo pueden haber copiado culturalmente de un humano. Podría ser también, sí, podría ser. El caso es que estos investigadores llevan 20 años observando a esta población de orangutanes de Sumatra y nunca han visto otro que haga eso. Con lo cual dificulta, claro, la interpretación de que sea cultural o no. En fin, no lo saben. Es interesante, es muy interesante. No, es muy bien curioso, sí. Que hablamos del espacio. La Agencia Espacial Europea, ESA, está ahora en pleno desarrollo de la misión Arrakis, que se va a lanzar al espacio en 2030 para estudiar la materia oscura. Es la primera de la historia de la ESA que va a liderar España. Tú tendrías que estar ahí, ¿no? Pero con lo que te gusta a ti. Sí, hombre, materia oscura es un big topic. Esto es tu tema, sí. Juan Tomás Hernani es ingeniero, es experto en robótica, cofundador de Satlantis, que es la empresa que junto al Instituto de Física de Cantabria, el CSIC y otros organismos científicos está llevando a cabo esta misión. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo funciona, Juan, el proceso de selección y por qué España hasta ahora no había liderado una misión de la ESA, ya desde el año 79 que estamos hablando? Bueno, es un sinvivir, es un proceso de competición en el que nos enfrentamos a 19 consorcios europeos muy fuertes. Cuando la ESA abrió la convocatoria, no había financiación para podernos enfrentar, o sea que fue una apuesta pues científica y personal de Rafa Guzmán, nuestro cofundador, que se ha dedicado toda la vida a investigar la materia oscura y que después de haber montado Satlantis con nosotros, pues ha tenido la suerte de volver a su tópico, porque la tecnología que ha desarrollado Satlantis en 11 años,
pues resuelve, o queremos que resuelva, el gran reto de descubrir un poco más sobre la materia oscura. Claro, porque os dedicáis en Satlantis a desarrollar cámaras especiales y corrígeme porque tienes que aceptar mi ingenuidad en este sentido, bueno, mi ingenuidad, mi incompetencia. Fotografiar la materia oscura no es imposible, ¿no? Pues sí, efectivamente, la materia oscura es aquella que por definición no interacciona con la luz. Lo que tenemos que fotografiar es lo que tiene alrededor la materia oscura, ¿no? O sea que el objetivo del proyecto es mirar fijamente, mientras nos movemos a 800 kilómetros de la Tierra, a 100 puntos, a 100 estrellas que son, bueno, halos de galaxias, lo más cercanas posibles a la Tierra. Entonces se han seleccionado esos 100 puntos para que durante 2 años miremos todo lo que podamos a esos mismos puntos con mucha apertura espectral. Y veamos a qué velocidad se mueven. Realmente lo que vamos a ver es 100 puntos luminosos, un poquito luminosos, para poder predecir cuál es la velocidad a la que se mueven. Y sabiendo la velocidad... Distinguiendo si se están alejando de la Tierra o acercándose por el efecto Doppler. Bueno, efectivamente, pero no solo. También es un movimiento en otros planos. Es, por supuesto, un pequeñísimo movimiento donde cada fotón que seamos capaces de capturar cuenta, ¿no? Por eso hay una obsesión pues por tener esto a 40 grados Kelvin, o sea que tiene una criogenia máxima, una sensibilidad máxima de los detectores, la electrónica no puede confundirnos, no puede producir ningún tipo de ruido. Y la óptica pues tiene que ser súper precisa, con unas lentes que tienen 40 nanómetros máximo de rugosidad. ¿Y qué os permitirá? Mucho pedir. Bueno, te creo si me lo dices, pero bueno. Créetelo. Como lista de la compra es tremenda. Tremenda. No, yo iba a preguntar... O sea, pero que estabas diciendo que la clave está en medir esta velocidad, porque lo de la materia oscura, así... En general, sabemos que hay más materia de la que vemos en el universo, pues porque hay cosas que están alrededor de la materia oscura que se mueven de una manera anómala, y la primera evidencia fue el exterior de las galaxias. Vera Rubin en los años 70 dice, oye, las estrellas de los extremos de las galaxias, ¿por qué no se escapan? Sabiendo la materia que hay en el centro de las galaxias, estas estrellas deberían escaparse. Y si no se escapan es que hay más materia de la que vemos, y eso le llamaron materia oscura. Escaparse o girar más despacio, ¿no? Al estar más lejos del centro, igual que los planetas más alejados del Sol giran más despacio que los más cercanos al Sol, las estrellas de la parte exterior de las galaxias deberían girar más lento que las del centro, puesto que están alejadas del centro de gravedad de la estrella, y sin embargo giran a prácticamente a la misma velocidad, lo que indica que hay más masa de la que vemos en una galaxia. Exacto. ¿No? Entonces, materia oscura. Pero me refiero que ya desde los años 70 se sabe que existe y se está intentando caracterizar y se está intentando entender qué es. O sea, vosotros en este proyecto, ¿qué será lo que aportará extra a este misterio? Bueno, nuestra función es entender el lenguaje de la luz. Como decíais esta mañana, es una mañana curiosa para hablar de Arrakis, porque habéis hablado de inteligencia colectiva, habéis hablado de esta mañana también de la fotografía a la vieja usanza. Sí. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a entender ese lenguaje de la luz, y tenemos un ojo dedicado al infrarrojo cercano y otro ojo dedicado al espectro visible, y que capturan simultáneamente la información. El infrarrojo, cuando lo miramos a la Tierra, refleja hasta la temperatura, pero cuando miramos al espacio, el infrarrojo es una luz vieja, es una luz de poca energía que representa fenómenos que sucedieron hace más millones de años. Entonces, esta combinación de visible e infrarrojo entendemos que nos va a dar idea de cuándo y de cuánto, de manera que podemos predecir ese movimiento. La cosmología desde Einstein nos va a decir que nos está diciendo que esas estrellas deben moverse frías, lentas, y Rafa Guzmán piensa que se van a mover rápidas. Esa es su hipótesis, que va a retar la actual cosmología vigente. ¿Pero porque son estrellas en la parte exterior de la galaxia o es otra? ¿Estás hablando de otra? Bueno, no. Son aquellos puntos de los que podemos tener mejor información.
O sea, no está en son aquellos satélites de galaxias que están lo más cerca posible de la Tierra. O sea, aquello que nos vamos a fijar en aquello que más de manera más precisa podemos conocer. Si pudiéramos hacer una comparación con cámaras convencionales, esta cámara que desarrolláis, yo qué sé, se podría cuantificar en términos de resolución. Bueno, esto es una pregunta muy importante para una empresa, Javier, porque yo siempre le digo a Rafa, bueno, ¿y qué hay de lo mío? O sea, cuando desarrollemos esta misión, ¿qué le va a quedar a Satlantis, no? Entonces, en primer lugar, estamos utilizando cámaras de Satlantis que han volado en otras misiones. No sé si os acordáis que nos invitasteis en mayo del año 20 al primer lanzamiento. Bueno, pues esa cámara que voló por primera vez es la base de las 2 cámaras que vamos a embarcar en la misión Arrakis, o sea que es la misma tecnología. Y después de ponerla a 40 Kelvin y poner unos detectores de millones de euros, pues tendremos tal sensibilidad que podremos ver de noche, que es ver invisible de noche, va a ser un gran salto adelante. Tiene gracia y además aporta mucho a lo que siempre hacemos de defensa de la investigación científica, que tú digas qué resolución tiene una cámara, no en megapíxeles, sino en millones de euros. Tiene una resolución de no sé cuántos millones de euros. Bueno, la resolución, si la trasladas a 500 kilómetros, estamos aproximadamente en 80 centímetros. ¿Y si eso apuntara hacia la Tierra desde el espacio, qué podría haber? Bueno, eso te digo, sí, o sea, esto no va a estar muy lejos, va a estar en órbita de 800 kilómetros. Esa órbita es un poco lejana para la observación de la Tierra. Si la lanzáramos a 500 kilómetros, esas cámaras nos darían una resolución de 80 centímetros de píxel, que es muy alta resolución. O sea, sí, pero saldría un núcleo de materia oscura, por ejemplo, en Suiza. Bueno, pero 80 centímetros son suficientes igual para identificar a una persona, ¿no? ¿Se podrían usar con fines militares? No, esto necesitarías tener un cabezón de metro por metro para poderte identificar. No. Lo que podrías ver es un coche en 3 píxeles, podrías ver un olivo, podrías ver una línea de vid, por ejemplo. O sea, podrías entrar en agricultura de precisión, en escorrentías de costas, o sea, en aquellas aplicaciones donde el Copernicus, que hoy está en 10 metros por 10 metros, tiene un píxel demasiado grueso, ¿no? ¿Hay alguna empresa o alguna institución que se haya aproximado a vosotros con otros fines que no sean estrictamente científicos, quizá fines militares? Sí, nosotros nos dedicamos a la observación de la Tierra fundamentalmente. O sea, tenemos 2 misiones científicas, esta es Arrakis, en fin, que es este liderazgo español, y tenemos una misión lunar con Turquía. Pero el resto de misiones, o sea, Atlantis ha volado 6 misiones ya, y tenemos otras 2 en curso, son todas de observación de la Tierra. Sí, bueno, es el concepto que hemos tratado algunas veces en el programa de New Space, ¿no? Vosotros, o sea, antes quien hacía estos satélites era el sector público de una manera muy cara, no por solo ser público, sino por unas condiciones de dedicarle pues mucho esfuerzo, mucha fiabilidad, unos componentes determinados, y desde que aparecen las empresas privadas a hacerlo de una manera más asequible, quizás asumiendo más error en algunos aspectos, pero más económico, pues al bajar los costes permiten que empresas puedan permitirse poner un satélite en órbita o para medir pues desde cosas de ganadería o de agricultura o de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Tú fíjate cómo, te pongo el ejemplo de la República de Armenia, que es un cliente de Satlantis. Armenia tiene un PIB que es la mitad de Vizcaya. Bueno, pues un país como Armenia, que es un país pobre de $5.000 de renta per cápita y 3 millones de personas, tiene un satélite para la observación de su territorio. Ajá, o sea, que eso ha permitido democratizar. Bilbao podría tener el suyo también. Hombre, por supuesto. Bueno, tenemos en la gabarra del otro día, desafortunadamente, los 3 satélites que tenemos, en operación y o propiedad, pues estaban muy lejos, de 4 a 7 de la tarde. O sea, ¿lo intentasteis? Lo intentamos, claro que lo intentamos. Pero es el corazoncito. Fotografiamos desde Azores, la ría de Bilbao, desde las Azores, o sea, con un ángulo como de 60 grados, y hicimos una ortorrectificación en el que se llegó a ver bastante bien. Pero bueno, no nos publicaron, o sea, a efectos del público era demasiado... De verdad. Era una heroicidad aquello. Como sois los científicos. Oye, hablábamos antes del esfuerzo y del dinero que se invierte en
saber más de la materia oscura, creo que la ESA clasifica las misiones en pequeñas, que son las de menos de 300 millones, medianas hasta 1.000 millones y grandes, que son más de 1.000 millones. La vuestra es de... La nuestra es pequeña. El presupuesto que tiene la ESA propio es de 175 millones de euros. El programa científico es el único programa obligatorio en la ESA, o sea que todos los países tienen que pagar a escote de su PIB. Y además hay otros 50 millones de aportación liderados por España y en colaboración con Suiza, Suecia, Bélgica, Austria y Reino Unido. O sea, bueno, salvo Reino Unido, son todo países medianos los que hemos montado este consorcio para esta misión F, que se llama FAST, y que es gracioso que se lance en el 2030. 2030. ¿Las colaboraciones con Rusia, si las había, se han acabado? Sí, se han acabado. Es una lástima porque el espacio nos unía, ¿no? Estados Unidos dependía mucho de Rusia para llevar a sus astronautas a la ISS, pero en este momento está totalmente roto, por supuesto. Recuerdo además aquella conversación que tuvimos con alguien que nos contaban lo poco de fiar que eran los rusos en los informes que intercambiaban, ¿te acuerdas? Sí, Ignacio Barruecos. Sí, es verdad. Juan Tomás Hernani, que es ingeniero y cofundador de Satlantis, la empresa que participa en la misión Arrakis de la Agencia Espacial Europea, para estudiar, y además lo lidera, para estudiar la materia oscura. Otro día hablamos de Elon Musk, Juan, ¿te parece? Encantadísimo. Esto es un tópico que podríamos estar horas y horas. Sí, pero el otro día nos dimos cuenta de que no lo hemos hablado mucho en este programa. No, sale de refilón. Siempre sale de refilón. Gracias, Juan, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Javier, pues algo que predecir para esta semana que empieza. Ni hablar. No pienso predecir más que el pasado a partir de ahora. Javier, eso es lo que hacen los economistas, ¿no? Como lo hacen los Bueno, con el póker, si pierdes, vuelves a apostar más, ¿no? El doble, sí. Apuesta algo más gordo. Doble o nada. O sea, pero se empieza ahí y se empieza a apostar a empresas para que bajen en bolsa y acabas en la cárcel. Acabamos en la cárcel. Javier San Pedro, Pera Estupiñán, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Memories that I know will find memories head on this town. These 7 little words have been on my mind. 7 words on my mind. Show you a picture I've drawn in my head of every letter that I've seen. Coming, gone, going strong, I'm coming home. We'll see what's at the end of the line. So take my hand and follow me. Take my hand and follow me. Oh yeah, oh yeah. Take my hand and follow me. See what's at the end of the line. Take my hand and follow me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.